Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y le vamos a recordar la pregunta que le hacemos a todos ustedes. ¿Qué es lo mejor para España? Pues un gobierno Frankenstein formado por golpistas, comunistas, racistas y el señor Falconetti. Si ustedes creen que es lo mejor para España, voten al 905 80 81 40. Si ustedes creen que lo mejor serían unas nuevas elecciones, que la derecha se reorganizara y que hubiera un gobierno que respetara por lo menos la Constitución y las leyes, pues voten al 905 80 81 41. Y vamos a continuar, amigos, vamos a continuar presentando a nuestros invitados. Como no, una vez más está con nosotros el señor José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. Muy buenas noches, don ¿Cómo Jesús. está usted? Bien, razonablemente, no nos podemos quejar. Ha venido el frío de nuevo otra vez, pero Sí. vamos, estamos en eso, ¿no? ¿Qué es lo que es mejor para España? ¿Unas nuevas elecciones o un gobierno? Uf, y es que esto es como elegir entre lo malo y lo peor, ¿no? Porque unas nuevas elecciones ya es que en España no podemos ya, estamos ya agotados de tantas elecciones. Si no hay más remedio que ir a las elecciones, pero que las elecciones son caras. Las elecciones democráticamente es que terminan por aburrir a la gente y por que mucha gente empiece a cuestionarse incluso si el sistema está funcionando como debiera funcionar. Entonces, hombre, lo del gobierno Frankenstein es una verdadera atrocidad, ¿no? Yo creo que... O sea, usted votaría... Hombre, no sé, votaría ninguna de las dos. Yo prefiero, puestos en eso, prefiero unas nuevas elecciones, sin duda. O sea, votaría al 905 80 81 41. Pero yo preferiría, no sé, a lo mejor un gobierno de coalición entre los socialistas sin Pedro Sánchez y el Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, ojalá pasara eso. Bueno, vamos a presentar a nuestro nuevo invitado, el señor Ignacio Camuñas. Buenas noches, Buenas don Ignacio. noches. Un placer que se incorpora usted, debuta hoy en el mundo. Bueno, pero he al rojo. venido a esta casa ya en otros, Sí, ya ha venido. en ya otras estuvo. ocasiones. Ya estuvimos el día de las Día de las elecciones, el día elecciones, 10 de sí. noviembre, y al programa de Carlos Cuesta, Sí, que también sí, se ha sí, sí, incorporado. Don Ignacio, muy fácil la pregunta. ¿Qué es lo mejor para España? ¿Un gobierno Frankenstein o que haya nuevas elecciones? ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que en este momento, aunque sea paradójico, dependemos de lo que haga finalmente Esquerra Republicana de Cataluña. Un amigo mío me ha pasado un WhatsApp muy divertido con un pequeño fragmento de Alfonso Guerra, que siempre le gusta el teatro y le gusta el análisis político, pero con cierta ironía y cierta gracia, y decía eso, defendía francamente eso, es decir, el país está pendiente de Esquerra, es Esquerra quien nos puede salvar de ese gobierno desastroso que ha pergeñado el presidente de gobierno en funciones. O sea que es curioso que podamos depender en estos momentos de Esquerra. Ojalá Esquerra se retire y no acuda al pacto que es claro que le está preparando o que lleva preparándolo desde hace muchísimo tiempo los amigos de Podemos. Es Podemos el agente intermediario que ya negoció la moción de censura y es el hombre que habla con los de Bildu y que habla con Esquerra y que se entiende con el PNV y es el que le monta el gran escenario político al que estamos asistiendo. Ojalá que las presiones que existen de Junts per Catalunya, de Quim Torra, de Puigdemont, que lógicamente se ven excluidos de este pacto entre el PSOE y Esquerra, ojalá la presión sobre Esquerra fuera tan fuerte que llevara al partido de Esquerra Republicana a renunciar a ese pacto que parece que está ya muy adelantado. Pues amigos, lo cierto es que va a ser complicado. ¿Por qué? Porque ya se han reunido Esquerra y el Partido Socialista y además el Partido Socialista, amigos, ha evitado el choque con Esquerra, pero avisa, lógicamente, que recurrirá a cualquier ilegalidad. El PSOE quiere preservar la negociación real para la investidura de Pedro Sánchez y para ello evita enfrentarse con la Esquerra Republicana después de que los republicanos hayan calentado el ambiente con declaraciones altisonantes de sus líderes y con resoluciones parlamentarias al borde de la desobediencia constitucional o directamente a la desobediencia constitucional. Lo cierto, amigos, es que hemos visto a un PSOE, a una ministra, pues que dice cosas, la señora Calvo, como las siguientes. Escúchenla, porque luego vamos a verlo. No es ninguna novedad porque existe en el Estatuto de Cataluña una comisión bilateral reconocida en el Estatuto de Cataluña, que el anterior gobierno
despreció para trabajar con Cataluña, que este Gobierno activó desde el primer momento, y en esa comisión bilateral se sienta Gobierno y Gobierno. Y además de manera obligada y necesaria. De autodeterminación no va a hablar el Partido Socialista. Ya está. Podemos hablar del título 8º de la Constitución, podemos hablar de un país que tiene diversidad territorial, no vamos a volver al punto de partida que fue un gran acuerdo sobre cómo era España territorialmente. Pues lo han escuchado. Concretamente, Carme Calvo ofrece a Esquerra Republicana cambios en la Constitución, amigos, para reconocer la identidad histórica de Cataluña. Esta es la noticia de OK Diario, si nos la ponen en relación, ahí lo tenemos. El PSOE, amigos, comienza a hacer guiños a los independentistas para que apoyen la investidura de Pedro Sánchez. La vicepresidenta del Gobierno, como ustedes muy bien han escuchado, pues ha ofrecido a Esquerra Republicana discutir sobre cambios en el título 8º de la Constitución para que Cataluña tenga un encaje diferente al resto de las comunidades dentro de España. Además, la señora Calvo ha dicho que la realidad de España es la diversidad territorial y la igualdad de derechos de todos los españoles y las españolas. Y para desarrollar la Constitución en sus propios términos hay que transitar por situaciones de bastante legalidad y normalidad. Además, ha dicho que podemos hablar del título 8º, como ustedes han escuchado, de un país que tiene diversidad territorial. Esto que tanto trabajo les cuesta a las derechas, por eso seguramente no tienen apoyos electorales ya en ninguno de los territorios de la identidad histórica. Esto es lo que dice esta señora, amigos. O sea, lo que quieren esta gente es dar la vuelta, como al calcetín, a la Constitución, engañarnos prácticamente a todo el mundo para darle una independencia de facto a Cataluña, ¿no? Una de las cosas que dice directamente es que no son verdad, ¿no? Porque dice que la derecha no tiene representación, o que no tiene una representación importante en los territorios con identidad histórica. Claro, pues si se refiere, por ejemplo, a Galicia, Galicia es un territorio con identidad histórica muy potente. Castilla-León. ¿No? Pero es que, claro, pero Galicia es que tiene mayoría absoluta del Partido Popular, ¿no? Sí. Y en Andalucía está gobernando el Partido Popular con Ciudadanos y con Vox, y también tienen identidad histórica. Bueno, ella tenía que haber dicho que se refería específicamente a Cataluña y al País Vasco, ¿no? Y bueno, sorprende mucho porque, claro, hemos asistido a unos episodios de pre-campaña y de campaña electoral en los que el presidente del Gobierno y, por supuesto, todos sus ministros, entre ellos la señora Calvo, han dicho tales cosas contra Esquerra Republicana que ahora nos resulta realmente terrible ver cómo todo eso ya no sirve para nada, pese a que lo tenemos grabado, pese a que lo tenemos en nuestra cabeza porque lo hemos oído y se ha reiterado una barbaridad, pero todo eso ya no sirve para nada y ahora hemos de cambiar la percepción con relación a Esquerra Republicana, que es un partido con el que uno se puede reunir. Está bien esto de un encuentro de gobierno a gobierno, es decir, tenemos que cambiar el chip porque hay que blanquear completamente a Esquerra Republicana y no podemos acordarnos ni podemos decir, por ejemplo, que entre las personas que representaban a Esquerra en la reunión que se produjo en Madrid entre el Gobierno de España y, por cierto, una parte del Gobierno de Cataluña, porque la Esquerra solamente es una parte del Gobierno de Cataluña, ahí no están los Puigdemones, ni los Torras, y, en fin, solamente es una parte. Bueno, pues que en esa reunión uno de los personajes que más relevancia tenía era el que fue el cerebro del golpe, porque así estaba relatado en su agenda Moleskine, que es el señor Josep María Jové. Y el señor estaba en esa reunión, que por cierto está procesado y está pendiente de juicio porque se ha visto de una manera clara que efectivamente era una de las personas con mayor peso específico, persona de la máxima confianza de Oriol Junqueras y con mucho peso específico en todo lo que era el entramado golpista que se urdió en Cataluña con motivo del referéndum ilegal. Sí. Ignacio. Bueno, yo creo que, vamos a ver, no hay que prestar mucha atención a lo que digan los interlocutores del PSOE. Esta señora, que es una vergüenza que sea catedrática de Derecho Constitucional, dice cosas como que es normal que se reúnan dos gobiernos y tal. Aparte que es mentira, porque la reunión en todo caso es del PSOE con Esquerra, pero aquí no ha habido todavía ninguna reunión con el gobierno formalmente de la Generalidad que encabeza en estos momentos Quim Torra, aunque se sabe también que detrás de Quim Torra quien verdaderamente manda es el señor Puigdemont desde el exilio. Por tanto, yo digamos que
hacer comentarios sobre las cosas que dicen en cada momento los interlocutores del PSOE no merece la pena. ¿Qué es lo que se está jugando aquí? Por parte del PSOE, única y exclusivamente la consecución de la presidencia del Gobierno para el señor Sánchez. Eso es todo lo que va, digamos, en terminología muy vulgar, lo que va a sacar el PSOE de este envite. Yo no creo que efectivamente vayamos a estar al borde de la independencia, no. Lo que creo es que el independentismo va a dar un paso al frente muy importante para, digamos, engordar el conjunto de atribuciones y competencias que venía ya, digamos, creciendo desde estos últimos años. En concreto, yo creo que van a intentar sacar más dinero, una declaración, digamos, retórica sobre la plurinacionalidad y que son una nación. Bueno, a mí que declaren que es una nación no me preocupa mucho, ¿no? Porque por declaraciones se podrían hacer esas y otras muchísimas. Pero lo que sí es importante es que estos señores están persiguiendo dos cosas. Una, tener el control a poder ser de la justicia en ambos territorios. Y desde luego el control de las cárceles para todos los desafueros, desatinos y digamos, golpes de Estado que estén dispuestos a dar en el futuro, porque esto va a seguir, esto es un proceso que no va a acabar ahora con el soi-disant pacto que se está gestando, esto es algo que va a continuar. Tener muchos más medios en su poder para ir creciendo en este proceso de asaltar, digamos, la soberanía nacional. Por tanto, declaraciones de los interlocutores del PSOE no me preocupan mucho. Mienten diariamente según les conviene y según la coyuntura que tienen que afrontar. Lo que sí es importante es saber lo que están preparando los otros dos sectores, es decir, el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, que en definitiva es una remodelación de los dos estatutos de autonomía. Los vascos ya están preparando, ya están casi ultimando la renovación y la recomposición del estatuto de autonomía del País Vasco para avanzar en ese propósito de mayores competencias, mayores atribuciones, mayor dinero y desde luego control a poder ser de todo el aparato judicial y penitencial en ese territorio. Eso es lo grave, que si se consuma este pacto nada más y exclusivamente para llevar al señor Sánchez a la Moncloa, el país va a sufrir muchísimo, porque claro, hay otra parte del sufrimiento y es el que nos va a proporcionar Podemos en el gobierno. Porque aquí hay dos polos de atracción, los independentistas que van a dar un paso al frente y van a robustecer el conjunto de competencias y atribuciones que ya tienen para dar un paso más allá, pero al mismo tiempo hay que pensar el sufrimiento que va a causar en muchas estructuras del país la llegada de Podemos al gobierno. Yo, francamente, creo que ahora los agentes que están en esta negociación o que son protagonistas de este momento político van mucho más allá de lo que han ido en otras épocas en España. En otras épocas en España efectivamente había que conseguir muchas cosas porque no tenían tantas. Es que ahora ya prácticamente lo tienen todo. Es decir, en el caso de Cataluña tienen el control de las cárceles y le queda efectivamente, como dices, Ignacio, el aparato judicial, claro, que ojalá lo pudieran controlar, ellos quieren controlarlo y por supuesto el tema económico, la hacienda pública. Pero no nos engañemos, es que ellos ya han intentado, han declarado la independencia. Ellos han declarado la independencia, bueno, dijo el Tribunal Supremo que de una forma pues retórica bueno, declararon la independencia y no les funcionó, porque si les hubiera funcionado, ahora serían una nación independiente y nosotros habríamos perdido Cataluña, o sea, España habría perdido Cataluña. Pero ellos iban a lo que iban, a declarar la independencia, y eso es lo único que tienen en la cabeza, es que no tienen otra cosa. Y a mí me parece que el momento es particularmente peligroso, porque, claro, es la primera vez que un partido como Podemos, que es un partido de extracción comunista, no nos olvidemos, ¿no?, que tiene entre sus objetivos la República confederal, que no federal, sino la República confederal, en la que haya una declaración expresa de naciones que serían España por un lado, pero por otra parte también Cataluña y por otra parte el País Vasco. Por tanto, República confederal
y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y ellos van a estar metidos en el gobierno. Van a estar metidos en el gobierno y no van a ceder en esa cuestión. Es decir, cuando haya que posicionarse, lo mismo que cuando se tengan que posicionar en el tema de los presos, ellos van a decir que el señor Junqueras y los demás que están condenados no son golpistas, no son unos presos, no, son presos políticos, porque es la terminología que están utilizando. Por tanto, yo creo que ahora estamos en una situación mucho más complicada que en otras épocas en las que quien gobernaba en España, por ejemplo, era el Partido Socialista, pero era el Partido Socialista de Felipe González, que era un Partido Socialista que tenía muy claras las referencias y que tenía muy claro que determinados movimientos no se podían hacer. Por ejemplo, la opción de pactar con lo que en aquella época era el Partido Comunista y después Izquierda Unida, la Izquierda Unida de Anguita. Entonces, yo de verdad creo, sin ser más alarmista de lo que me parece que no es bueno que se sea, pero sí que creo que es importante que tengamos cuidado, porque lo mismo que en un momento determinado han declarado la independencia, si lo tienen que hacer de nuevo, lo harán. Y además ahora saben que el Estado hará todo lo que pueda para impedirlo, por tanto ellos también irán al límite. Sí. Pues concretamente de lo que está hablando el señor José Antonio Vera, amigos, pues Esquerra Republicana ha votado por la independencia y contra la monarquía a 48 horas de sentarse a negociar con el Partido Socialista. Esto es la noticia que dice OK Diario y que nos pondrá nuestro realizador en pantalla, a ver si nos la pone. Pues básicamente lo que dice la noticia, amigos, es que el Parlamento de Cataluña ha aprobado este martes, con los 68 votos a favor de los partidos independentistas y los 21 en contra del Partido Socialista y del Partido Popular, una propuesta de resolución que desafía al Tribunal Constitucional reivindicando el derecho a la autodeterminación y rechazando la monarquía. Los diputados de Ciudadanos han abandonado el hemiciclo antes de la votación. El texto lleva la firma de Esquerra Republicana. Además, la resolución que han aprobado el pasado martes decía que el Parlamento catalán, amigos, pues volvía a situarse fuera de la ley. Y esto es un precedente o una premisa del partido que va a negociar con el señor Pedro Sánchez. Vamos a ver el momento donde votan pues esta infame resolución. Escúchenlo. Comença la votació. La proposta de resolució ha estat aprovada per 68 vots a favor, 21 en contra i 8 abstencions. Passem ara al següent punt de l'ordre del dia, que és la moció subsegüent. Pues ahí están, como muy bien decían los contertulios, amigos, estos señores están en el golpe, continúan en el golpe y hacen resoluciones ilegales contra la Constitución, contra el monarca y contra las leyes. ¿Cómo es posible que tengamos una región de España, una institución del Estado en continua rebelión? Señor. Bueno, vamos a ver, hay algo extremadamente grave, se empieza a hablar de ello, pero no con la suficiente contundencia. Me refiero a lo siguiente: para el mundo internacional, el mundo europeo que nos circunda y que tiene tanta importancia, hay que recordar que las dos piezas, digamos, básicas para la obtención de independencia, de una declaración de independencia, serían, y quizá por este orden, contar con una mayoría clara por parte de los catalanes a favor de la independencia, cosa que hoy no existe. Todos sabemos que el tema estuvo alrededor del 40 y tantos % a favor de la independencia. La última encuesta nos han comunicado que parece que había bajado un poco después de todos los incidentes que ha habido en estas últimas semanas y que estábamos en el 42, en el 43. Esa es la primera pieza, es decir, ellos al ganar tiempo ahora y robustecer sus competencias, lo que van a buscar es, digamos, ya la rendición final de ese 8, 9, 10, 12% para presentarse, digamos, ante el mundo internacional, que es la segunda pieza. El reconocimiento internacional es vital para el proceso de independencia. Y ahí viene el problema. Esa es la gravedad, la inmensa gravedad que está cometiendo el presidente Sánchez. Es una vergüenza, es contradecirse. Es decir, iniciar un proceso de negociación después de haber hecho todas las apelaciones de que esto era imposible y que han sido condenados por sedición, algunos querían que hubiera sido por rebelión, pero bueno,
que realmente estos señores son unos señores que están dando un golpe de Estado, que el gobierno legítimo de España o que un partido político de la importancia del Partido Socialista se avenga para obtener el gobierno en pactar con unos señores que están dando un golpe de Estado, ¿con qué autoridad moral vamos luego a dirigirnos a las cancillerías europeas y a las cancillerías occidentales para decir que no apoyen a estos señores? Si están ustedes negociando con ellos. Si son sus socios. ¿Cómo negocian ustedes con unos señores que son unos sediciosos? Es decir, esa es a mi juicio, la última gran gravedad de lo que está aconteciendo. El que nos va a debilitar internacionalmente de una manera gravísima y que no vamos a tener lo que hemos tenido durante esta etapa, en que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha podido, gracias a Dios, convencer de lo que era natural convencer, que es que Cataluña no es más que una comunidad autónoma, una región más de este país y que no tenía para nada derecho a decidir ni derecho a la autodeterminación. Eso, de alguna manera, se va a quebrar por esta razón indirecta de esta negociación que están explicitando hoy día los señores del Partido Socialista. A mí me parece también particularmente preocupante una cuestión, es que Esquerra se lo va a poner muy fácil a Sánchez, porque a Esquerra lo que le interesa es que salga Sánchez, es lo que quieren. Entonces lo va a poner de momento, digo, para la investidura, luego no, luego le va a complicar la vida de una forma brutal, ¿no? Porque la legislatura, suponiendo que haya alguna legislatura y que se supere un año o dos, o sea, en fin, que pueda ser un gobierno que dure más de 1 o 2 años porque saque adelante los presupuestos, yo creo que ahí se lo van a complicar mucho, pero la investidura, bajo mi punto de vista, a ellos lo que les interesa es que salga Sánchez. ¿Por qué? Pues porque en otro escenario sería pues una posibilidad que en este momento no está contemplada, pero que bueno, ya se empieza a hablar de la posibilidad de que podía haber otros movimientos, acercamiento a Ciudadanos, PP, etcétera, etcétera. Y eso no le interesa para nada. Es decir, un gobierno en el que pudiera haber 3 patas de lo que se denomina el constitucionalismo, eso a Esquerra, a los Puigdemonts, pero particularmente a Esquerra y a Oriol Junqueras no les interesa nada. Y por tanto ellos lo que quieren es que salga y, bajo mi punto de vista, se lo van a poner fácil. Es decir, han exigido esta reunión para quedar bien ante los suyos, pero a partir de ahí ellos lo que tienen es directamente que abstenerse. Sin más, se abstienen y ya tienen un gobierno del señor Sánchez con Iglesias, con Podemos, sobre todo con Podemos en el gobierno, que es un partido que está muy en afinidad con muchas de las cuestiones que está planteando Esquerra Republicana. Por tanto, yo creo que por desgracia será, ojalá me equivoque, pero por desgracia será bastante factible y fácil que este gobierno salga adelante. Y entonces es cuando tendremos la problemática, porque la declaración del otro día será algo continuo, no se van a quedar quietos en todas las cosas porque quieren tener elecciones en Cataluña y entonces ellos, para tratar de defenderse ante la CUP, que la CUP está en el extremo del independentismo, pues van a tener también que ser más independentistas que todos los demás, ¿no? Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados en El Mundo al Rojo. Y queremos que ustedes también participen, que ustedes nos digan su opinión sobre lo que se está hablando. Y por eso le hemos planteado la siguiente pregunta: ¿qué es lo mejor para España? ¿Un gobierno Frankenstein, donde Pedro Sánchez, amigo, haga lo que le da gana con todos los enemigos de España? Pues si ustedes están de acuerdo en que se destruya el país, pues voten al 905 80 81 40. Si ustedes quieren unas nuevas elecciones y a ver si la derecha pues empieza a tener dos dedos de frente y pacta para echar a Falconetti de la Moncloa, llamen al 905 80 81 41. Y vamos a continuar, amigos, porque esta semana ha sido la semana el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, y hemos visto pues cómo se han lanzado pues los grupos, en general todos los grupos, contra el Partido Verde, y más concretamente con lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, que ha sido una cacería contra el señor Smith. Sí, ya lo hemos hablado antes. Por eso ha hablado el señor Abascal y ha dicho que el Partido Socialista por lo que quiere es tapar los ERES, las drogas y los prostíbulos con la ideología de género. Vamos a escuchar lo que decía el líder del Partido Verde.
amigos, todo lo que decía el señor Abascal en su tuit personal, pues más o menos lo que estaba diciendo es que el partido más corrupto de Europa, a grosso modo, pues estaba tapando pues todas sus corruptelas, pues todos sus pactos, todo lo que pasaba en Andalucía, de prostíbulos, de drogas, etcétera, pues con el tema de ideología de género. Y es verdad, porque el Partido Socialista es muy listo y ha desviado todo lo de los seres amigos con el tema de la ideología de género, con la persecución al señor Smith y sobre todo pues que es algo que no se puede consentir, amigos, que alguien tenga una opinión diferente respecto a la ley de violencia de género. No se puede consentir. ¿Quién es usted para decir lo contrario? Pues eso es lo que está pasando. Y mientras tanto, como el calamar, echa la tinta para que no hablemos de lo principal, que España se va al desastre. Señor Camuña. Sí, yo creo que estando sustancialmente de acuerdo con el posicionamiento de Vox, en realidad, vamos, en relación con todo este tema de la ideología de género, sin embargo, creo que no han sido suficientemente astutos y que en este momento yo creo que no hay que dispersar la atención de la ciudadanía. Estamos en pleno golpe de Estado y ese es el tema en estos momentos. Y yo creo que desviarse y desviar la atención de este asunto me parece un error estratégico indiscutible por parte de Vox. Le están provocando continuamente a Vox para que Vox y entra al trapo. Yo creo que deberían de estudiar un poco qué es lo que hay que hacer en estos momentos y yo insisto, lo que hay que hacer es centrarse en el asunto gravísimo del golpe de Estado que está encima de la mesa y la respuesta malísima que pretende dar el gobierno del PSOE para atajar esa cuestión. Y creo que entretenerse en estos momentos, en dimes y diretes en relación de asuntos de otra cuantía, me parece un error por parte de Vox. Sí, yo creo que efectivamente eso se lo tiene que hacer mirar Vox en lo que se refiere al planteamiento, a la forma de comunicarlo. Porque estoy de acuerdo con Ignacio en que en el fondo de la cuestión Vox tiene mucha razón en muchas de las cuestiones que plantea. Teniendo en cuenta una cuestión principal, es decir, el caso de la violencia, digamos, familiar, intrafamiliar, doméstica, lo que sea, la inmensa mayoría de las personas que la sufren son mujeres. Eso es así, y además de una forma brutal, ¿no? Por tanto, si hay un acto en el que se está hablando de esa cuestión, yo creo que Vox lo primero que tiene que decir es que nos sumamos clarísimamente a esta condena brutal de toda esta gente que está haciendo auténticas barbaridades con las mujeres, no de ahora, sino de toda la vida. Eso tiene que quedar claro, meridianamente claro. Al margen de eso, claro, se ha hecho una ley, y yo, por ejemplo, tengo amigos que han sufrido esa ley. ¿Por qué? Pues porque les han presentado una denuncia falsa, como se ha demostrado después, y le han metido el fin de semana entero en el calabozo. Entonces, mire usted, si hay una ley en la que hay cuestiones que son claramente injustas y que no están bien dimensionadas y que hay que modificarlas, en esa ley hay que modificarlas. Por tanto, se tienen que modificar y hay que decirlo, pero partiendo de la premisa fundamental, que es que efectivamente la violencia contra las mujeres que ha existido en España y en el mundo y que es una violencia, pues, en fin, muy reconocida y muy brutal, no podemos tratar cuando se plantea, no podemos decir, no, es que hay otras, sí, hay otras, pero esta, lo primero que decir es que estamos en esa condena y estamos solidarizados desde el primer momento hasta el final con todas estas mujeres y estas personas que le están padeciendo. Luego, aquellas cuestiones puntuales de la ley que evidentemente no son, son injustas porque están planteados desde un punto de vista que efectivamente es utilizado por colectivos, como el famoso colectivo Infancia Libre, que me parece que se llama, en donde están metidas mujeres muy vinculadas a Podemos, que lo que han hecho es utilizar la ley para secuestrar niños, para acusar a sus maridos de cosas que eran falsas, como por ejemplo decir que estos padres estaban violando a sus hijos. Y eso ha sido falso, eso se ha demostrado que es falso. Entonces, si hay una ley que está permitiendo eso hay que modificarlo. Pero lo primero, que quede muy claro. Y si hay un acto de homenaje a esas mujeres que están siendo agredidas y asesinadas, Vox lo que tiene que decir lo primero es eso. Y después, al margen de eso, que lo diga en otro sitio todo lo demás. Que ese día no tocaba. Hombre. Claro, ese día no tocaba. Sí, ese día no tocaba. Ni ese día tocaba, ni decirlo de manera en que lo dijo. ¿Por qué? Pues porque al final
resulta que la inmensa mayoría de las personas le ha, digamos, que le ha dado la espalda, porque aunque estén de acuerdo con el fondo de lo que dicen, no están de acuerdo con la forma. Por tanto, el señor Capitán Smith se lo tiene que hacer ver y tiene que modificar eso porque no lo ha hecho bien. Y luego hay algo que yo quisiera añadir, y es que hay una operación en marcha brutal para arrinconar eso que se llama hoy día poner un cordón sanitario a Vox como un partido de extrema derecha y que es un peligro para la democracia. Esa campaña lo que busca claramente es amedrentar, asustar al Partido Popular para que de ninguna manera pueda entrar en colaboración con Vox. Al asustar al Partido Popular, denigrando y poniendo énfasis en que Vox es un partido intratable, de extrema derecha, un peligro para la democracia, lo que hace es claramente partir a la derecha en dos y por tanto impedir que se frague en un momento determinado una alianza electoral que pudiera dar una victoria a ese espacio político. De manera que hay que tener mucho cuidado, es decir, Vox tiene que ser consciente de que está sufriendo, en vez de esos actos un poco de valentía y de arrogancia, decir, me da igual, yo sigo diciendo tal, tiene que ser cauto, porque en este momento lo peor que le puede pasar a Vox es que en la opinión pública se consolide la idea de que es un grupo muy peligroso, de extrema derecha, que puede recordar lo que fueron los movimientos fascistas en otras épocas de la vida española. Por tanto, yo creo que tendría que ser más hábil, moderar algunas formas y expresiones que hoy día tienen algunos de sus dirigentes y estar muy centrado en lo que constituye la verdadera preocupación hoy del país y del pueblo español, que es el pacto con los independentistas que se está tejiendo en estos momentos y la entrada de un partido comunista bolivariano, iberoamericano, en el gobierno de España. Ahí es donde Vox tiene que estar firme y con ideas claras, y no en otros asuntos que pueden teñir a esa formación política de algo que yo creo que no es. Vox no es una amenaza para la democracia. Los que son una amenaza para la democracia son los otros señores, con los que está pactando el Partido Socialista. Y en eso tiene que ser hábil para no caer en las trampas que continuamente le van a poner. Pues yo creo que queda muy clara la opinión de nuestros invitados, pues lógicamente que quite el grano de la paja para que sepan dónde tienen que ir. Vamos a seguir, amigos, porque Podemos está apoyando un acto a favor de abolir, a ver si nos lo pone nuestro realizador, va un poquito más rápido, abolir la monarquía. Dice que queremos construir una república. El encuentro, que tiene como lema adiós monarquía o la democracia, tiene como objetivo un país sin reyes ni reinas y acabar con una institución cuya base es la corrupción y el derroche. La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha invitado a los inscritos a acudir a este acto. Dice que queremos dejar atrás la monarquía y construir una república democrática justa y feminazi. A esta convocatoria de Serra se suma también el mensaje que la formación morada ha enviado a los suyos explicando que esta plataforma propone que las ciudadanas y los ciudadanos tengan la oportunidad de votar el tipo de modelo de Estado de nuestro país en un referéndum. También denuncia que la monarquía es un escollo para el desarrollo democrático, así como un dique de contención para la ampliación de los derechos y libertades de los sectores populares. Toma ya lo que dicen los comunistas, amigos. Los comunistas bolivarianos, la franquicia del señor Maduro y del señor, el que se murió, que no vamos a decir su nombre, el señor Chávez, bueno, ya lo hemos dicho. O sea, un partido franquicia va a traer, de los comunistas bolivarianos, va a traer la democracia echando a un rey democrático que, por cierto, le ha votado todos los españoles. Pero para hablar de este tema vamos a irnos al otro lado del Atlántico, amigos, para hablar con nuestro querido Pedro Luis Pedrosa, que él conoce muy bien cómo se comportan estos bolivarianos totalitarios. Buenas noches, Pedro Luis. ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches. Saludos a toda España. Viendo en la distancia una película que ya me conozco. Don Pedro Luis, cuando dice que estos tipos que van a traer la democracia, ¿qué piensa usted? Bueno, pues lo que pasa es que si tú me preguntas a mí, yo soy un tipo muy republicano y muy poco demócrata, porque en realidad la democracia lo que es un mecanismo de resolución de diferencias.
somos mucha gente, no nos ponemos de acuerdo, vamos a unas elecciones y decidimos según la mayoría. Ahora, siendo muy republicano, también yo entiendo que no es lo mismo la connotación de la palabra república y republicano en los Estados Unidos de Norteamérica que en España. Y siendo la república tan virtuosa, ha sido la excusa de los comunistas españoles para promover algo que ellos en realidad jamás ejecutarían. Yo hace unos años seguía el proceso que se le seguía al entonces yerno del rey, hoy creo que es el cuñado, por un caso de corrupción. Y yo le decía a la gente aquí en Venezuela, bueno, fíjense, España tiene una monarquía muy republicana y nosotros tenemos una república muy tiránica, porque en efecto en España, existiendo lo que se conoce como una monarquía constitucional, funciona en efecto, con sus defectos por supuesto, una república en la cual hay unos poderes que sirven de mecanismo de peso, de contrapeso, hay unas cortes de diputados, hay un senado, hay un poder ejecutivo y hay unas cortes de justicia. Sin embargo, hay que estar muy atento a lo que está proponiendo el coleta, el señor Pablo Iglesias, porque creo que te lo dije en un programa anterior, Jesús Ángel, los comunistas tienen una naturaleza muy propia de ellos y es lo que hay que analizar, es su naturaleza, el odio, el resentimiento, es lo que llevan por dentro. Pablo Iglesias debe estar, como dicen ustedes allá en España, flipando de acercarse al poder y ver la posibilidad de llevar a cabo los planes que sus ancestros afortunadamente no lograron alcanzar. De modo que hay que tener mucho cuidado cuando Pablo Iglesias o cualquier sinvergüenza de esto habla en España, en particular en España, de conceptos como república, federación, etcétera, etcétera, porque lo único que quieren es romper ese firewall, ese cortafuego que existen a los totalitarismos de izquierda, que en el caso de España es la monarquía, como en el caso de los Estados Unidos no es la democracia tumultuaria, sino que existe un cortafuego que son los colegios electorales. Ahora, Jesús Ángel, hay que estar claro también en una cosa. No es solo que Pablo Iglesias ataque a la monarquía, porque los sistemas no se caen por ser atacados. Hay que ver también si la monarquía española está verdaderamente interesada en defenderse de ese tipo de ataques. O sea, no es solo que Pablo Iglesias, y que seguramente se le va a juntar la gente de Esquerra y Bildu y otra cantidad de sinvergüenzas para terminar de desmembrar a España, no es solo que Pablo Iglesias ataque a la monarquía española, es que en efecto la monarquía española tenga el interés de protegerse de esos ataques y de seguir siendo la institución que significa el freno a los totalitarismos que se puedan instaurar en España. De modo que es en dos sentidos, ¿no? Yo respeto la institución de la monarquía en España, creo en efecto que ha sido funcional. La monarquía española es parte de la historia de la humanidad. Aquí hay una cuerda de resentidos que renieguen de sus raíces hispánicas. La monarquía española es parte de la historia de la humanidad, pero también pienso que debería, como jefe de Estado, que no jefe de gobierno, porque el rey de España es el jefe de Estado y el presidente es el jefe de gobierno, el jefe de Estado debe tomar un papel más activo, más decisivo en combatir los flagelos que están, en particular el separatismo catalán, que ahora va a avivar el separatismo vasco, y luego se le van a pegar los gallegos, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que también la monarquía tiene que hacer un esfuerzo por contrarrestar esos ataques. ¿Cómo? A través del poder que tiene, ejerciéndolo simplemente. Don Pedro Luis Pedrosa, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y a ver si le vemos pronto por España.
Gracias, muchísimas gracias, Jesús Ángel. Feliz noche. Igualmente. Amigos, ya lo hablábamos en su momento. Esta gente seguramente que cuando formen el gobierno Frankenstein van a hacer un referéndum no vinculante, monarquía o república. Y salga lo que salga, da lo mismo, lo utilizarán como excusa, como lo utilizaron en el año 31, con esas elecciones municipales, para decir que todo el mundo quiere la república. ¿Qué opinan ustedes? Sí, además ellos lo que trasladan siempre es la cuestión esa de lo moderno, lo que está bien es la república, y lo que es antiguo y está mal es la monarquía. Y claro, efectivamente, claro, hay monarquías que verdaderamente, claro, son una atrocidad, ¿no? Pues ahí tiene usted a los de Arabia Saudí y otras monarquías que son absolutamente, en fin, absolutistas y en la que no se respetan los derechos humanos, no hay democracia, etcétera. Pero si usted se pone a analizar los países probablemente más avanzados del mundo, en tantísimas cosas, de luego en derechos humanos, como pueden ser los nórdicos, ahí lo que hay son monarquías. Y no podemos decir que Gran Bretaña, que la reina de Inglaterra efectivamente sea una reina despótica, ¿no? Y que nosotros tengamos mucho que envidiar a Inglaterra, vamos, que nos tengan ellos mucho que envidiar a nosotros por el hecho de que efectivamente sean una monarquía pues con muchos años y con mucha larga tradición. Por tanto, de lo que se trata, la realidad de lo que se trata es de que haya democracia o no, y efectivamente una monarquía parlamentaria como la que nosotros tenemos garantiza completamente los derechos democráticos y el hecho de que la gente pueda manifestarse y pueda elegir a sus representantes de una forma clara y contundente, más que en algunas repúblicas que son, por ejemplo, ¿qué es Corea del Norte o qué es Cuba? Pues son repúblicas comunistas que efectivamente, en donde efectivamente no se respetan los derechos humanos, ni hay democracia, ni hay nada de nada. Por tanto, ellos venden algo como moderno cuando en realidad no lo es en muchísimas ocasiones y es un planteamiento equivocado. Y es verdad que lo que quieren en España, y están detrás de eso, por eso hacen tantos actos como este al que antes nos referíamos y que hemos tenido ocasión de ver en pantalla, pues este y otros muchos actos en los que ellos lo que plantean y lo que quieren es un referéndum en España, como ya lo han planteado en otras ocasiones, para ver si los españoles quieren una monarquía o una república. Ellos quieren cargarse el actual sistema y su objetivo a corto plazo o a medio plazo o a plazo lejano, pero es su objetivo, es la república confederal. Bueno, estaba mientras escuchaba lo que decía mi buen amigo José Antonio Vera, estaba viendo a su vez el libro, uno de los 3 libros que tengo aquí enfrente, el de Grandes Traidores a España. Bueno, vamos a ser muy claros. A ver si nos lo enfoca aquí, este libro. Vamos a ser muy claros. El régimen del 78 fue objeto de un pacto entre unos y otros y todos los actores que intervinimos en ese pacto. El pacto consistía en la legalización y libertad para todos los partidos políticos, en un régimen que se concedía un Estado autonómico, pero salvaguardando el principio de unidad territorial y de soberanía nacional, y en la cúpula de ese pacto estaba el reconocimiento de que el régimen que nos dábamos era de monarquía parlamentaria. Si uno de los actores, o varios de los actores, o un sector de los que intervinimos en el pacto rompe ese pacto, habrá que defenderse. Y habrá que defenderse con todas las armas. Y dejarse de bobadas y de tonterías como estamos escuchando desgraciadamente en estos momentos. No, si ustedes rompen el pacto, yo también puedo romper la otra parte del pacto. Y entonces voy a poner naturalmente en entredicho el procedimiento que hicimos en el año 78, estableciendo un Estado de las autonomías, que es el que ha servido para que ustedes existan con los medios que tienen para sabotear y asaltar la unidad nacional. De manera que si ellos rompen el pacto y lo están rompiendo, habrá que defenderse. Otra cosa es los debates, digamos, más intelectuales sobre ventajas e inconvenientes de la monarquía frente a la república electiva, la monarquía que es un pacto entre las familias de los monarcas y tal. Bueno, ese es otro debate. Yo lo que digo es que si estos señores impugnan la monarquía parlamentaria, que es parte del paquete del pacto del 78, tendremos que responder.
Pues amigos, tenemos que responder y tenemos que responder a la pregunta que le estamos haciendo a todos ustedes. ¿Qué es lo mejor para España? ¿Un gobierno Frankenstein? Pues si ustedes creen que el gobierno Frankenstein, voten al 905 80 81 40. Si ustedes creen que lo mejor para España es unas nuevas elecciones, voten al 905 80 81 41. Y vamos a ver, amigos, lo que ha pasado en el Parlamento valenciano, en las Cortes Valencianas, y concretamente con el señor Toni Cantó, que les ha dado un repaso a estos izquierdosos de órdago. Porque ya está bien que estén reivindicando regímenes totalitarios, regímenes religiosos totalitarios, comunistas, de todo tipo, y siempre se salgan con las suyas como no pase nada. Pero el señor Toni Cantó les ha puesto finos, como dicen en un programa de televisión, finos filipinos. Vean lo que... Responder a algo que ha dicho hoy aquí el Grupo Parlamentario de Podemos. Miren, no me extraña escucharles defender a dictaduras comunistas. No me extraña escucharles defender a dictaduras religiosas. No me extraña escuchar cómo les aplaude Compromís. Pero sí me extraña, señor Manolo Mata, y déjeme decirle que cuando alguien habla de apartheid en Israel y veo a gente del PSPV aplaudiendo, usted que habla de cambios, me extraña esa deriva y me pone triste. Señoría, vayamos al tema. Voy. Y simplemente decirle a la señora Nayara que hay una diferencia muy grande entre Israel y Palestina. ¿Sabe cuál? Si usted hubiera hecho este discurso que ha hecho hoy aquí en Israel, no hubiera tenido ningún problema. Si hubiera dicho lo mismo en Palestina, tenía todas las papeletas para acabar apedreada. Señorías. Apedreada por mujer y no ir cubierta. Apedreada por criticar a una dictadura religiosa y apedreada si por casualidad, ni lo sé ni me importa, perteneciera usted al colectivo LGTBI. Vergüenza, Podemos. Vergüenza condenar a la única democracia de la zona. Amigos, pues como ustedes pueden ver, todavía hay políticos en España y el señor Toni Cantó es uno de los grandes políticos que tenemos ahora mismo en este país, y cómo les canta las 40 a toda esta gente. Pues sí, ¿no? A mí me parece que hay que ser contundente y claro con determinadas cuestiones, porque hay posiciones que, como son las que siempre están bien vistas y las que, digamos, por una parte de la sociedad políticamente situada siempre a la izquierda, en este caso pues Podemos, el Partido Socialista y otros, efectivamente eso es lo que están apreciando, lo que están diciendo que es lo bueno. Entonces quien se sale de ahí para decir algo que milimétricamente a lo mejor es diferente, le apedrean o están encima de ellos. Y eso, pues está bien que gente como Toni Cantó lo diga, porque claro, vamos a ver, tampoco se puede decir que la de Israel sea la mejor democracia del mundo. Yo no estoy en esa cuestión, pero es evidente que si usted pone a comparar a los palestinos, a los regímenes musulmanes integristas que hay en el mundo, los que efectivamente se cometen atrocidades, no solamente, como ha dicho, contra los colectivos LGTBI, sino contra las mujeres y con tantísimos colectivos, pues mire ustedes que no hay comparación posible. Ahora, esto no lo quieren oír, ¿no? Porque esto como que no se debe decir. No se debe decir, pero es la realidad. ¿Eso significa que yo esté al 100% de acuerdo con todo lo que hace el gobierno este o aquel gobierno de Israel? Pues no, porque hay muchas cosas en las que puedo discrepar, evidentemente. Pero usted no me haga la comparación, porque en una comparación pues está claro que ni en Palestina ni en otros regímenes del entorno en donde se pisotean los derechos humanos, donde las mujeres, los colectivos gays y tantos otros colectivos no tienen ningún tipo de derecho, pues no resiste la más mínima comparación. Ahora, eso decirlo, como lo ha dicho Cantó, es complicado, porque efectivamente hay mucha gente que se le va a echar encima y le van a decir que si es projudío, que si es no sé qué, y tantas otras cosas que políticamente están mal vistas por este mundo, que es el que intenta trasladar a la sociedad unas posiciones que son las que están bien, las que están de moda y son las que hay que defender, ¿no? Hay que hablar lo que ellos quieran, amigos. Y cuando hablamos de que cuando aquí en España, en este país, en esta nación, en la madre patria, uno lleva la bandera que nos representa a todos, amigos, pues esto parece que es un delito. Y esto pues parece que es un atenuante también para que te asesinen. Si uno lleva la bandera nacional y te asesinan, pues le ponen un atenuante. O le ponen un tribunal del jurado
donde llega un abogado un poco habilidoso y pues más o menos se dice lo que quiere ese abogado. Y además luego pues vemos los jueces, algunos jueces que son pro o están en contra de determinadas ideas, pues que dan una sentencia que es ridícula. Lo cierto, amigos, que el tipejo, Rodrigo Lanza, ese señor que dejó en estado vegetativo a un policía municipal en Barcelona tras apedrearle y luego rematarle en el suelo, que luego hizo un vídeo diciendo que era inocente. Ese señor que cogió a un señor de 55 años, un tal Víctor, que pase descanse, y por llevar los tirantes de la bandera de España, lo aporreó hasta que lo mató. Pues amigos, le han condenado a 5 años de cárcel. A 5 años de cárcel. O sea, que lo que ha estado, quiere decir que después de Navidades seguramente que saldrá. Porque aquí en España te matan por llevar la bandera de España y no pasa nada. No es un atenuante de odio. Y dice el tribunal del jurado que claro, es que no murió por el golpe, sino por el golpe que se dio contra el suelo, claro. Si no te dan el golpe, pues no te das contra el suelo, lógicamente. Es un escándalo, amigos. Pero para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, lo cierto es que viendo esta sentencia contra Rodrigo Lanza, condenado a 5 años de cárcel, pero que al final va a estar 1 año más y va a salir libre, pues uno se queda pasmado, como decía Alfonso Guerra, ¿no? Sí, no, yo sobre todo empieza a haber una corriente que yo creo que es obvia y hablas con la policía y te la confirman, y es que los delitos que tienen un componente ideológico son clarísimamente mayoritarios contra un determinado pensamiento que contra otro. Traducido, hay muchísima más delincuencia por un motivo ideológico, por motivo de odio ideológico hacia la gente que piensa en clave de centro-derecha, liberal conservadora de derecha, muchísimo más que lo que puede haber en la otra dirección. Esto, en un sistema penal que se tomase las cosas en serio, en un sistema político que decidiera atender a los problemas y a las gravedades de lo que va ocurriendo y al riesgo real de una posible delincuencia, tendría que llevar precisamente a dar una mayor protección a ese colectivo, para cortar de raíz lo que se puede convertir en una corriente muy generalizada. Bueno, en vez de eso lo que estamos viendo es que se hace exactamente lo contrario. De hecho, ya no solamente es una cuestión penal, es que desde instancias políticas y desde los partidos se lanzan mensajes de odio clarísimamente identificativos de ese colectivo. Pongo el ejemplo muy claro que yo creo que lo estará pensando todo el mundo. Cuando Pablo Iglesias lanza su alerta antifascista, ¿qué es lo que está pidiendo? Esto lo sabemos absolutamente todos. Está pidiendo un movimiento en el cual se vaya con determinada actitud, que desde luego no es pacífica, contra colectivos de derecha. Contra el colectivo de Vox, sí, y contra el colectivo del PP exactamente igual porque pactaba con Vox. Incluso se ampliaba al colectivo de Ciudadanos. Tú no puedes permitir, en un sistema que tiene que salvaguardar el orden público, que tiene que evitar que haya una corriente delictiva, tú no puedes permitir que se estén lanzando determinados mensajes, porque evidentemente tienen un constitutivo de odio, de incitación al odio. Bueno, en el caso de Pablo Iglesias, ¿se hizo algo? Cero. Pero no solamente es que lo hiciera Pablo Iglesias, es que salieron personas del Partido Socialista, no con las mismas palabras, pero decir, hombre, hay que entenderlo, es que hay una amenaza fascista en España. Dice, oiga, usted no puede lanzar los mensajes que quiera, usted no puede decir las barbaridades que le dé la gana en televisión. ¿Dónde está la amenaza fascista? Era todo falso, y además se lanza con un único fin, electoralista, movilizar a sus votantes. Cuando tú ves esa corriente, dices, ya no solamente es una cuestión penal, hay una cuestión penal, efectivamente, hay una cuestión política que impulsa esa cuestión penal, hay una ansia por parte de determinados partidos de utilizar cualquier cuestión con tal de agilizar su voto, aunque se tengan que inventar todo y aunque catalicen el odio. Lo vemos en esto, lo vemos en Cataluña. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la prensa separatista? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los políticos separatistas? Permanentemente están incitando al odio. ¿Se hace algo? No se hace absolutamente nada. Y Carlos, ¿quién son los padrinos de este tal Lanza? Porque este señor tiene padrinos. Bueno, yo eso, la investigación no ha llegado a concluirlo, yo no sé muy bien quién será el que le haya instado, el que le haya instigado, eso sí que a mí se me escapa, ¿no? Pero los movimientos que están en estos momentos lanzando determinadas alertas antifascistas, pues todos sabemos de dónde proceden. Y efectivamente hay determinados colectivos especializados en ello. El caso particular de este señor, pues yo no sé muy bien quién será el que lo ha patrocinado, no sé muy bien si tiene alguien que le haya instado, instigado, no lo sé. Ahora, tenemos un caso, por ejemplo, en Cataluña, donde es muy obvio. ¿Quiénes son los padrinos de los CDR? Hay un señor que se llama Quintorra que directamente les lanzaba mensajes de apretad, apretad. O sea, a mí el asunto particular me preocupa muchísimo. Es una salvajada, es una barbaridad. El asunto general me preocupa todavía más, porque lo que veo es que no es un caso aislado. Es decir,
que se utilizan determinados incentivos de odio para acabar consiguiendo pues que ocurran barbaridades. Y eso es peligrosísimo, eso es delicadísimo. Y en el caso, repito, de los nacionalismos, vemos que es que eso se inocula incluso desde las propias escuelas. Es decir, los mensajes de los España nos roba, España nos machaca, España permanentemente nos está haciendo afrentas, somos considerados una colonia de España, eso acaba calando en la gente. Es imposible mantener una unidad de un país, es imposible mantener una unidad de mercado, es imposible mantener una unidad de convivencia, ellos que tanto hablan de convivencia, cuando permanentemente estás lanzando mensajes que te llevan a enfrentarte a tu hermano. Es una barbaridad lo que está ocurriendo. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 10 de la noche con tu superprograma Con España Cuesta, que nadie se lo pierda. Un fuerte abrazo. Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte, Jesús Ángel. Y amigos, pues lo cierto que lo están ustedes viendo. O sea, aquí si llevan ustedes algún simbolito nacional, tengan cuidado porque para los tribunales españoles es un atenuante. Si acaso le agreden o le matan, como en el caso. Muy rápido. Imaginemos, don Jesús, que, no sé, que el agredido en ese caso hubiese sido uno que llevaba unos tirantes de Cataluña, con la bandera catalana. Pues no le diga usted nada. En fin, bueno, la condena mediática en todas partes perpetuas que se hubiera producido. Claro, y luego dicen, no, es que no le quería matar. Oiga, pero es que le mató. Es decir, claro, no le quería matar, pero sí es que le mató, porque si no lo hubiera agredido, pues no hubiera muerto. Se dio un cabezazo contra el suelo y de eso murió, sí, pero porque le agredió. ¿Con ánimo de matarle? Pues no sabemos, con el peor de los ánimos, Entonces, a veces es que no hay proporción con las cosas, porque efectivamente, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos Cuesta, es que claro, dependiendo de la orientación política que tenga uno u otro, pues usted tiene una condena u otra, porque claro, hay cosas que están peor o mejor vistas en función de quién sea, ¿no? Y en este caso, si el agresor pues es una persona cercana a Podemos, resulta que, bueno, parece que en fin, que no quería matarlo, pero mire usted, no querría, pero es que lo mató. Esta es la cuestión. Bueno, yo creo que es importante, digamos, dilucidar un poco qué hay detrás de todas estas actitudes. A mi juicio, el problema es que yo creo que la derecha lleva mucho tiempo abandonando el campo ideológico y cultural en nuestro país, y que se ha dedicado en estos últimos tiempos exclusivamente al tema de la gestión y de la gestión económica, dejando un terreno inmenso a las fuerzas de izquierda en el campo cultural y en el campo ideológico. Y fruto de ese abandono es la generación de actitudes como las que estamos ahora comentando. Y la derecha no tiene discurso, no tiene ideología, no tiene penetración cultural, ha abandonado de alguna manera la universidad, ha abandonado el campo intelectual, el campo de la producción literaria. Es decir, ese abandono por parte de la derecha del mundo de las ideas, del mundo de la cultura, para dedicarse única y exclusivamente a la gestión económica, lo estamos pagando ahora muy caro. Y o hay una conciencia de ello, y hay un rearme cultural, ideológico por parte de la derecha, o lo vamos a pasar muy mal. Ahí hay una cuestión, que es que la izquierda, donde la izquierda como los nacionalistas hace muy bien, y que se reduce a veces a cuestiones tan simples como que, claro, colectivos que defienden determinadas ideas, lo que reciben son unas subvenciones brutales por parte de la Generalitat o por parte de los gobiernos. Oye, los gobiernos socialistas de esto saben mucho, lo hacen muy bien. A sus colectivos, pues a través de premios, a través de fomento de determinados grupos de pensamiento, determinados colectivos que defienden algunas banderas. Pues ya está, estos reciben unas cantidades, unas subvenciones que son muy potentes. Y luego, claro, la gente defiende esas cuestiones pues hasta morir, porque claro, es que les va la vida. Les va la vida. Muy bien de ello. Pues amigos, nos está acabando el tiempo y nos vamos a ir a publicidad. Nos vamos a despedir de don Ignacio Camuñas. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que lo haya pasado bien. Lo he pasado muy bien. Y que repita usted en el Mundo al Rojo. Muy bien, muchas gracias. Pero antes de que se vaya don Ignacio, amigos, le voy a invitar a que vea este vídeo del señor Pedro Sánchez. Pues no, el hombre es que no dice una verdad, aunque se equivoque. Nos vamos con este vídeo, vamos a publicidad y luego vendrá don Roberto Centeno, alias Centenator. Vamos con ese vídeo. Se decía a principios de año que yo iba a vender mi alma
para ser presidente del gobierno y que va a aceptar el chantaje de Iglesias de la vicepresidencia con el CNI, descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas, que podía haber sido hoy presidente del gobierno a un precio que ni yo creía en él, ni tampoco creo que se merecieran los españoles. Es que yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Para mí, ante todo y sobre todo, está el país por delante. Y nosotros haremos una propuesta de gobierno seria, rigurosa, solvente, para que los ciudadanos, cuando llegue el momento de las urnas, confíen en el Partido Socialista Obrero Español y en mi persona para dirigir el país. Atajos no valen. Ha menospreciado al Parlamento, a sus procedimientos y a sus normas. Me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece. Limitar, como propone el diario El Mundo, el uso del decreto ley a circunstancias indicadas. Que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer política. Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. Ni en ningún ayuntamiento. Le estoy diciendo ni antes, ni durante, ni después. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas.